El aire se cernía espeso, pesado, con un sabor abrumador a materia en descomposición y tierra húmeda. Creaba un vacío, un lugar donde el sonido iba a morir. El comandante ajustó el sello de su casco. El zumbido ahogado de los depuradores ambientales era el ruido más fuerte en su espacio personal. 40 pies más abajo, los rotores del pesado pájaro de transporte disminuyeron su zumbido hasta el silencio. La densa madera absorbió el ruido al instante, dejando el suelo del bosque en una quietud inquietante y profunda. Habían descendido sobre una estación de vigilancia de incendios en desuso en lo profundo del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, una ubicación borrada de la mayoría de los mapas civiles hace décadas. Eran poco después de las 200 horas. La amplificación de luz especializada de la óptica de su casco convertía la omnipresente penumbra de septiembre en un marcado monocromo esmeralda. La fuerza de tarea era pequeña, 4 operadores, cada uno elegido por su precisión quirúrgica y su resistencia operativa de gran altitud y larga duración. La fuerza de tarea Cuervo se especializaba en zonas de conflicto donde el terreno y el aislamiento eran los principales enemigos. Esta asignación, sin embargo, se sentía diferente. Su objetivo estaba designado simplemente como un sujeto agresivo no identificado. La operación no poseía perfil ni motivo, solo un patrón de turistas desaparecidos y evidencia localizada de destrucción animal. Cadáveres de ciervos eviscerados con demasiada fuerza de palanca, un conjunto de marcas de garras demasiado profundas para ser de cualquier cosa nativa de Tennessee. El jefe de transporte le dio al comandante un pulgar hacia arriba en silencio. Luego los cables se retrajeron, dejándolos a los 4 parados solos en el parche empapado de tierra compactada. «Perímetro, 200 yardas», susurró el comandante, la instrucción cortando a través del canal de comunicaciones, nítida e inmediata. No necesitaba especificar el barrido. La disciplina de la unidad era intrínseca. El comandante sacó una unidad de mapeo infrarrojo compacta de su mochila. Transmitía una firma de luz codificada invisible para cualquiera sin óptica especializada, marcando su límite operativo. Llevaba las necesidades de autonomía, 30 días de raciones, celdas de batería, herramientas especializadas y su fusil antimaterial de largo alcance, optimizado para penetración profunda y retención de velocidad en distancias extremas. El explorador, moviéndose con la fluidez sobrenatural de un hombre criado para el silencio, se fundió en la maleza a 50 yardas al oeste. El papel principal del explorador era el reconocimiento y la alerta temprana. Comenzó a enterrar pequeños conjuntos de sensores, geófonos y amortiguadores térmicos configurados para registrar cualquier biomasa que excediera las 200 libras y se moviera más rápido que 5 pies por segundo. El sistema estaba calibrado para ignorar la fauna forestal común como osos o grandes alces. El observador y el tirador tomaron posiciones en la cresta norte, proporcionando la vigilancia. El observador activó sus binoculares de campo avanzados, comenzando el barrido lento y meticuloso de las laderas orientales, registrando puntos de datos de elevación y trayectoria en su computadora de campo montada en la muñeca. El tirador ancló su fusil de precisión en un lecho de musgo espeso, su ritmo cardíaco estable en 50 latidos por minuto, su respiración regulada para optimizar la quietud muscular. El comandante se movió hacia el sur, sus ojos escaneando constantemente los datos retroalimentados a través de la pantalla de su casco. Velocidad del viento, presión barométrica, estado de los sensores. Cada detalle era crucial. Las reglas eran simples: establecer observación, reunir confirmación, evidencia de video, y solo si era necesario, neutralizar al objetivo. Se les prohibió explícitamente entrar en combate cuerpo a cuerpo. Las primeras 3 horas se arrastraron, marcadas solo por las capas cambiantes de niebla que se arremolinaban entre las crestas altas. La disciplina era perfecta, nacida de años de entrenamiento implacable. Cada hombre era un nodo en una red descentralizada, confiando en la entrada sensorial y la lógica del sistema.
no en la intuición. El tirador, manteniendo su fijación en una sección del sendero que conducía hacia Catalochi, registró una anomalía. El aire aquí era famoso por estar lleno de aromas competidores: savia de pino, suelo húmedo, podredumbre fúngica. Pero el viento, ligero y constante, no los estaba mezclando. Fijaba los olores hacia abajo, presionándolos contra el suelo. Entonces, a través del almizcle vegetal húmedo, el tirador captó algo más: un olor tenue y acre, un aroma agudo y desagradable que recordaba a carne cruda y sobrecalentada dejada fuera demasiado tiempo. Era metálico, sutilmente incorrecto, y persistía demasiado tiempo para ser un animal de paso. Marcó la perturbación atmosférica en sus comunicaciones, un mensaje silencioso y codificado: anomalía sensorial, sector Alfa 7. La noche se profundizó, trayendo un frío que se asentó profundamente en la tela pesada de sus uniformes. La humedad era brutal, obligando a los depuradores a trabajar horas extras. Justo cuando el primer gris tenue de la luz, previa al amanecer, comenzó a filtrarse a través del dosel, la voz del observador, apenas un susurro en las comunicaciones, cortó la tensión. Contacto. Firma térmica. 300 yardas al este, moviéndose a lo largo de la columna vertebral de la cresta. El comandante se congeló, cayendo en una posición agachada baja. Descripción: bípedo. Perfil de movimiento desigual. Estimación de altura establecida en 8 pies. Demasiado alto para la fauna local. Demasiado ancho para un hombre adulto estándar. La voz del observador mantenía una neutralidad practicada, pero los datos eran innegables. La velocidad es lenta, menos de 3 pies por segundo. Observación pasiva actualmente estable. La figura fue visible solo por una fracción de segundo. Una gran firma térmica cambiante que bloqueó brevemente el calor de bajo nivel que irradiaba de un grupo de pinos abetos. «Explorador, confirme visual desde su ángulo», ordenó el comandante. «Silencio». El explorador, normalmente instantáneo, no respondió. El comandante repitió la orden, con la voz entrelazada con calma forzada. «Explorador, confirme visual sobre el objetivo térmico». Pasó un segundo, luego 2. La firma térmica se desvaneció por completo, tragada por la niebla ascendente del suelo. «El explorador está fuera de la red», informó el observador, su tono profesional apenas ocultando la preocupación. «La telemetría es nominal, pero no hay respuesta de comunicaciones. Ritmo cardíaco estable». El comandante cambió su peso, su fusil de asalto listo. Las reglas de la misión eran claras: solo observación. Pero el fallo de un activo principal era un detonante inmediato para la escalada. Revisó su cronómetro interno. Llevaban 5 horas en una misión de 72 horas. «Mantengan posiciones», instruyó el comandante al observador y al tirador. «Mantengan cobertura de fuego en la línea de la cresta oriental. Explorador, si lee esto, reconozca con una sola ráfaga de luz infrarroja». Los bosques profundos permanecieron en silencio, iluminados solo por la luz verde y opaca de sus ópticas. La quietud ya no era pacífica, era depredadora. El comandante sabía una cosa con certeza absoluta: lo que fuera esta entidad, era consciente de que estaban aquí y entendía cómo derrotar un sistema que dependía de la comunicación. Esperó otro minuto, sintiendo la estructura rígida de su entrenamiento, luchando contra el instinto visceral de moverse y asegurar su activo. La disciplina ganó. Esperaría a que saliera el sol antes de arriesgar cualquier movimiento que pudiera exponer a los 3 miembros restantes a lo que fuera que hubiera reclamado el silencio del explorador. El sujeto agresivo no identificado era paciente. Ellos tenían que serlo más. El sol, cuando finalmente rompió las crestas orientales, no ofreció consuelo. Simplemente convirtió el denso banco de niebla en una cortina blanca cegadora, borrando la confirmación visual más allá de 30 yardas. El segundo día se caracterizó por una inacción intensa y desgarradora.
La telemetría del explorador permaneció tentadoramente estable. Un latido bajo y rítmico, pero su señal del sistema de posicionamiento global había desaparecido. El observador, utilizando el breve período de alta penetración de luz al mediodía, se movió silenciosamente 50 yardas desde su posición establecida, barriendo el área donde se había reportado la firma térmica. No encontró nada más que tierra revuelta por donde habían pasado los ciervos y la habitual capa gruesa de agujas de pino. Entonces, encontró la anomalía. Eran tenues, parcialmente oscurecidas por el musgo, pero innegables en el suelo suave y húmedo del sendero que conducía al lecho del arroyo. Huellas. Tenían la forma de un pie humano. 5 dedos, un arco reconocible, pero medían 16 pulgadas de largo y eran alarmantemente estrechas. El arco era alto, sugiriendo que la criatura pasaba la mayor parte de su tiempo sobre la bola del pie, diseñada para agarrar, no para caminar con el pie plano. El observador tomó imágenes estereoscópicas detalladas, etiquetándolas para transmisión encriptada inmediata. «Comandante, evidencia física confirmada», informó el observador. «Bípedo. Grande. La estructura sugiere gran velocidad y fuerza de agarre. Demasiado delicado para pertenecer a la categoría de animales grandes que fuimos autorizados a ignorar». «¿Alguna señal del explorador?», preguntó el comandante, viendo las imágenes cargarse en su computadora de campo. «Visual negativo». «Pero escuche». El observador mantuvo su micrófono abierto. Por un momento, el único sonido fue el goteo de la condensación del dosel. Entonces, un golpe distinto. Arrastre. Era la cadencia inconfundible de una bota pesada golpeando la tierra, seguida por la fricción del equipo moviéndose. Sonaba como uno de ellos, moviéndose fuera del sendero, 50 yardas al oeste del perímetro establecido. Pero el sonido estaba mal. Golpe, arrastre, pausa, golpe, arrastre. La pausa entre el movimiento genuino y la imitación era de medio segundo. No era un reflejo mecánico, era una copia deliberada, ligeramente imperfecta, como un bucle de cinta mal grabado. No era amenazante, sino metódico, como si la entidad estuviera practicando. «Está imitando nuestro movimiento», murmuró el comandante, helado a pesar de la humedad opresiva. «Está aprendiendo la cadencia». El explorador había instalado una cámara de alta resolución y gran angular cerca de la periferia norte, antes de quedarse en silencio. El comandante ordenó al observador recuperar los datos. El explorador, siempre paranoico sobre la línea de visión, había colocado la cámara baja, escondida debajo de una falda de arbustos de rododendro, apuntando a un estrecho sendero de animales. El observador regresó con la unidad justo cuando el anochecer comenzaba a caer de nuevo. Revisaron las imágenes de inmediato, configurando una pantalla de visualización segura de circuito cerrado en el Centro de Operaciones Tácticas Temporal, un grupo denso de antiguos abetos canadienses. Las imágenes transcurrieron sin incidentes durante horas, hojas moviéndose, pequeños mamíferos pasando rápidamente. Luego, a la 1:56, los perisensores registraron movimiento de biomasa. La cámara enfocó. Una sombra, delgada y alta, barrió a través de la lente. Se movía demasiado rápido para que el obturador de alta velocidad la capturara completamente. Hubo una mancha de gris oscuro, un contorno vertical que momentáneamente bloqueó la luz distante. Una silueta parecida a un hombre, pero exagerada, demasiado delgada y alargada. Se está moviendo más rápido que nuestra configuración de umbral, notó el comandante, ejecutando la secuencia cuadro por cuadro. Al menos 10 yardas por segundo. Evitó intencionalmente las trampas infrarrojas moviéndose bajo y rápido. A las 400, el monitor de ritmo cardíaco del explorador se disparó repentinamente de 50 latidos por minuto a más de 180. Una imposibilidad fisiológica sin un esfuerzo intenso y violento, o un trauma masivo. Luego, la señal se volvió errática, saltando, tartamudeando y, finalmente,
estableciéndose en una serie de picos irregulares de alta frecuencia, la firma inconfundible de una interferencia técnica severa. «El sistema de posicionamiento global está de vuelta en línea», exclamó el observador, rastreando el repentino aumento de datos. «Espere, se está moviendo». La ubicación sonaba salvajemente, 20 yardas al norte, luego instantáneamente, 60 yardas al oeste, luego de vuelta 30 yardas al sur. Las coordenadas eran inútiles, inconsistentes con cualquier movimiento natural. «Está siendo arrastrado», declaró el comandante con voz plana. Ya se estaba quitando su mochila pesada y asegurando su fusil de asalto. «Está usando el cuerpo para transmitir telemetría falsa. Perfil de dispersión». Designó la ubicación final confirmada del pico. Se ordenó al tirador mantener una línea dura de visión en su posición defensiva actual. El comandante tomó al observador y ejecutó un barrido de bajo perfil hacia el último punto de datos viable conocido, confiando en el instinto y el cálculo disciplinado, en lugar del sistema que el sujeto agresivo no identificado estaba corrompiendo claramente. Se movieron rápidamente, manteniéndose bajos. La hojarasca húmeda absorbía sus pasos. El terreno era traicionero, pendientes pronunciadas cubiertas de esquisto resbaladizo. Después de 20 minutos de movimiento intenso y silencioso, alcanzaron las coordenadas. El suelo estaba visiblemente perturbado. No una pelea, no una lucha caótica, sino una interrupción deliberada. Se había despejado un camino a través de la densa maleza, un surco ancho y pesado que cortaba directamente a través del suelo del bosque, demasiado recto para un animal arrastrando algo. El comandante pasó los dedos sobre el suelo expuesto, sin sangre, sin signos visibles de lucha. Lo tomó limpiamente, susurró el observador, barriendo su vista térmica, y silenciosamente. «El sujeto toma trofeos», murmuró el comandante, recordando la señal de comunicaciones perdida y los datos erráticos del sistema de posicionamiento global. Miró hacia las densas y entrelazadas ramas de los abetos orientales, sintiendo el peso opresivo del bosque presionando hacia adentro. Sabía que dependemos de los datos. Está usando los datos contra nosotros. Continuaron rastreando el surco. Conducía abruptamente cuesta arriba, hacia un afloramiento rocoso donde el suelo era demasiado duro para que la marca continuara. El comandante revisó el cronómetro. Faltaba 1 hora para el amanecer. El libro de reglas estaba obsoleto. Sintió la fría presión del mando afirmarse. Le quedaban 2 hombres y un agresor no humano sofisticado, que estudiaba su manual operativo. Se movió hacia el terreno elevado para encontrar a su explorador, sabiendo que caminaba directamente hacia la trampa más elaborada que jamás había encontrado. El bosque ya no era un entorno neutral, era un sitio de emboscada calculado. El rastreo llevó al comandante y al observador a un grupo de pinos abetos colosales, sus ramas entrelazadas tan apretadamente que bloqueaban la luz naciente por completo. El olor que el tirador había registrado antes era significativamente más fuerte aquí, metálico y fétido, pero enmascarado por un trasfondo sutil y dulce, como azúcar quemado. El comandante se movió lentamente, su fusil de asalto en alto, escaneando el espacio vertical. El sujeto agresivo no identificado no había arrastrado el cuerpo a través de la piedra. Se había movido verticalmente, utilizando la red apretada de los árboles. «Revise arriba», dirigió el comandante al observador, con voz tensa. El observador levantó sus binoculares de campo, utilizando el zoom de alta potencia y la estabilización de imagen. Barrió el dosel oscuro, yarda por yarda meticulosa, subiendo más alto de 20 pies, 30 pies. «Lo encontré», informó el observador, con voz plana, desprovista de cadencia. 6 yardas arriba, perfectamente vertical. El explorador estaba suspendido en las ramas gruesas y llenas de agujas, sostenido rígidamente en posición vertical. No colgaba, estaba posicionado, integrado en la estructura del árbol. El observador usó el telémetro láser, 22 pies sobre el suelo.
El comandante inició el protocolo de recuperación de inmediato. Usando paracord especializado y un gancho de escalada ligero, aseguró el cuerpo del explorador, trabajando en silencio y metódicamente para evitar sacudir las ramas que actualmente soportaban el peso del cuerpo. A medida que el cuerpo descendía, el comandante vio los detalles en la luz esmeralda de su óptica. El uniforme del explorador estaba impecable. Sin rasgaduras, sin sangre, sin evidencia de impacto o garras desgarradoras. La muerte había sido interna, rápida y precisa. Cada articulación principal, hombros, caderas, rodillas, cuello, había sido torcida y contorsionada. El rostro del explorador, pálido e inquietantemente relajado, estaba congelado no en una máscara de terror gritando, sino en una mirada de profunda y desconcertada confusión. La mirada de un hombre que se dio cuenta de la amenaza demasiado tarde, o tal vez nunca se dio cuenta en absoluto. Causa determinación. Trauma interno debido a tensión rotacional, confirmó el observador, ejecutando un escaneo superficial rápido. El comandante ignoró el lenguaje del protocolo y se centró en el equipo. El explorador todavía llevaba su mochila pesada y su arma de mano permanecía en la funda. Pero 2 piezas de equipo especializado habían desaparecido: el fusil de asalto y uno de los 2 comunicadores tácticos sofisticados. «Está recolectando nuestro equipo», confirmó el comandante, asegurando los restos en una bolsa para cadáveres temporal. «Necesita las herramientas. Entiende el valor de nuestra tecnología». Se retiraron de inmediato, eligiendo un camino perpendicular a su punto de entrada. Se movieron 300 yardas al sur, hacia una pequeña fortaleza de roca natural. Una pila de rocas de granito que proporcionaba terreno elevado y puntos de ingreso limitados. Una vez asegurados, el comandante violó la instrucción operativa permanente. Activó el transmisor principal y tecleó la frecuencia encriptada de regreso al cuartel general, rompiendo el silencio de radio impuesto. Fuerza de tarea. Cuervo actual. Tenemos 2 activos eliminados. Sujeto confirmado altamente agresivo, utilizando mimetismo y evasión táctica avanzada. Solicito exfiltración inmediata y autorización para todos los sistemas de armas disponibles. Esperó a que se despejara el retraso de transmisión. La respuesta fue inmediata, concisa y escalofriante. Cuervo actual. Informe recibido. Autorización para enfrentamiento concedida. Mantenga posición. Solicitud de exfiltración pendiente de confirmación. El comandante cortó la transmisión. Sintió el peso de ese mensaje. Eran prescindibles. El cuartel general no estaba dispuesto a extraerlos hasta que el activo fuera neutralizado, sin importar el costo. El observador comenzó a revisar sus imágenes estereoscópicas capturadas, analizando el entorno donde se encontró al explorador. Encontró varias hebras delgadas, casi invisibles, de material similar a la seda tejidas entre las agujas de pino. No una tela de araña, sino algo biológico, pegajoso y fuerte. Confirmó su sospecha. El sujeto agresivo no identificado estaba manipulando su entorno, creando puntos de anclaje biológicos. Mientras tanto, el tirador, que había mantenido su vigilia silenciosa en la cresta norte, finalmente se movió para unirse a ellos. Cayó en la posición fortificada, respirando con dificultad, sus ojos muy abiertos en la luz verde filtrada. «Comandante, necesito informar una anomalía sónica», dijo el tirador, con voz tensa. «Deme los datos, tirador». Después de que aseguró el cuerpo del explorador, cuando dejó escapar ese suspiro agudo. El que hizo cuando lo estaba bajando. Se repitió. Cadencia exacta, tono exacto. Lejos, bajando la ladera, quizás a 800 yardas, no inmediatamente, sino con un retraso de unos 5 segundos. No se estaba burlando. Refinó el sonido. El comandante sintió una profunda ola de pavor frío. La criatura no solo estaba aprendiendo sus protocolos, estaba aprendiendo sus reacciones emocionales, utilizando la angustia como arma. Estudiaba a la humanidad. Miró a los 2 hombres sobrevivientes, tirador y observador.
Profesionales altamente entrenados, ahora reducidos a presas. Asumieron que el sujeto agresivo no identificado conocía sus nombres, sus indicativos y cada protocolo de comunicación que estaban entrenados para usar. Las horas restantes hasta la extracción, siempre y cuando el cuartel general finalmente la aprobara, serían una carrera no solo contra un depredador, sino contra un sistema que conocía cada uno de sus movimientos. Nuevo protocolo, efectivo inmediatamente, anunció el comandante, mirándolos a los ojos, sin nombres hablados, sin indicativos verbales distintos. Toda la comunicación se realizará solo a través de entrada numérica codificada. Operamos bajo la suposición de que cualquier cosa que digamos en voz alta será repetida, refinada y utilizada para separarnos. Miró su fusil antimaterial, pesado y sólido. El fusil antimaterial era capaz de detener blindajes especializados a 2 millas. Rezó para que fuera suficiente para detener lo que fuera que se había llevado a sus hombres con tan inquietante silencio. Su respuesta impulsada por el sistema había fallado. Ahora se estaban moviendo hacia el caos, esperando sobrevivir hasta que el sistema decidiera que valía la pena rescatarlos. Se movieron a través de la madrugada, adoptando un patrón evasivo y suelto diseñado para minimizar las huellas lineales. Cada 100 yardas se detenían, realizando la verificación de silencio de 30 segundos. Un silencio puntuado solo por el rápido barrido de sus flancos por parte del comandante, buscando el paso retrasado del Ator. El movimiento táctico los llevó inesperadamente a una sección alta y expuesta de la cresta. De pie como centinela en un pequeño montículo despejado, había una antigua estructura de vigilancia de incendios. Una torre alta y esquelética de acero picado por el óxido y madera podrida, que databa de la década de 1940. Posición de defensa temporal, ordenó el comandante señalando la base de la torre. Establecemos vigilancia. Observador, asegure el perímetro inferior. El interior de la estructura abandonada era perturbador. Los tablones de madera estaban marcados con surcos profundos y erráticos, como si algo con una fuerza inmensa y bordes afilados hubiera intentado repetidamente perforar la estructura. Exhibía el patrón de roeduras profundas y salvajes, no las típicas marcas de garras de animales. En el suelo polvoriento, en medio de los escombros de papel viejo y nidos de pájaros, el observador encontró una pequeña pieza de metal oxidado, una etiqueta de identificación militar. Estaba muy rayada, pero un número era claramente visible, profundamente grabado en la superficie. 47. No somos los primeros aquí, comandante, notó el observador, sosteniendo la reliquia hacia la lámpara térmica. Y esto no ha estado aquí décadas. La oxidación es incorrecta. Alguien dejó caer esto recientemente. La sensación de estar atrapados en un eco histórico se profundizó. ¿El tirador? Observando el perímetro a través de su óptica, informó: Comandante, la niebla se me está condensando a nuestro alrededor. Es demasiado rápido. La temperatura del aire está bajando 5 grados Fahrenheit por minuto en el terreno bajo. El comandante revisó el flujo de datos. El tirador tenía razón. El movimiento natural de la niebla fue anulado por un cambio atmosférico localizado y rápido. Un despliegue calculado de ocultamiento. Prepárense para enfrentar, dijo el comandante, moviéndose hacia el lado norte de la torre, apuntando su fusil antimaterial. Sintió el aire frío presionando contra su piel expuesta. El sujeto agresivo no identificado apareció a 50 yardas, deslizándose desde detrás de un grupo de pinos. Se movió en una carrera baja, casi arrastrando los pies, su silueta confirmada por las lecturas térmicas anteriores. Torso de proporciones masivas, extremidades desproporcionadamente largas y moviéndose con una velocidad desconcertante, ignorando la atracción gravitacional de la pendiente pronunciada. «Ataquen», gritó el comandante, sabiendo que el silencio era inútil ahora que estaban acorralados. El tirador ya estaba en el gatillo. Su entrenamiento se activó, anulando el pánico creciente.
Apuntó a la masa superior del pecho, calculando la velocidad y la baja trayectoria de la criatura. El fusil antimaterial rugió, el destello de la boca cegando momentáneamente en la penumbra. El proyectil, diseñado para una penetración profunda, encontró su marca. El impacto fue fuerte, húmedo y seguido por un sonido agudo que no era un grito de mamífero, sino un chillido como dos piezas de metal rayándose violentamente juntas. Un ruido que resonaba con una tensión eléctrica y antinatural. La criatura no cayó. Se estremeció violentamente, su ímpetu detenido, pero se mantuvo en pie, tambaleándose. Luego, cayó bajo y desapareció en un aumento repentino de la densidad de la niebla, saliendo del camino de la trayectoria, recargando. ¿Confirmamos efecto cinético?, gritó el tirador, ciclando el cerrojo con velocidad practicada. Impacto confirmado, pero sin neutralización, informó el comandante, cambiando su mira a una ampliación menor para buscar movimiento. Es resistente. Esperaron, con los corazones latiendo con fuerza, escuchando el silencio opresivo que siguió al disparo, sin eco retrasado, sin sonido de pasos en retirada. El comandante finalmente salió de la cobertura, moviéndose con cautela hacia el sitio del impacto, la niebla arremolinándose alrededor de sus botas. La evidencia fue inmediata. Una salpicadura densa de fluido espeso y oscuro, demasiado viscoso para ser sangre, demasiado oscuro. El comandante se arrodilló, examinando el residuo. Tenía un fuerte sabor metálico, pero también el olor sulfuroso a azúcar quemado que había notado antes. Más importante aún, encontró un fragmento de tela enganchado en un árbol joven roto. Estaba muy tejido, grueso y sorprendentemente resistente a pesar de la descomposición. Era de grado militar, con un tinte tenue de color verde oliva todavía aferrado a las fibras. A lo largo de una costura reforzada, había un sello numérico que se desvanecía, casi ilegible, pero el comandante estaba entrenado para leer marcas institucionales. El sello decía: Tácticas de Estados Unidos, 1968. Observador, mire esto, dijo el comandante, sosteniendo el retazo raído. El observador, ejecutando diagnósticos en el residuo, confirmó la antigüedad. Tejido textil estándar, edición de finales de la década de 1960. Este uniforme tiene 50 años. El comandante miró el parche de tierra perturbada donde el sujeto agresivo no identificado se había tambaleado. Una entidad de 50 años, capaz de imitar el sonido humano, manipular la atmósfera y recolectar equipo militar moderno. Y en algún lugar cerca de aquí, sabía, había un objetivo que llevaba una etiqueta marcada con el 47. No estamos cazando un monstruo, dijo el comandante, retrocediendo hacia la torre. Estamos caminando a través de una historia que se repite. Prepárense. Las coordenadas de exfiltración deberían llegar pronto. Debemos asumir que no son seguras. El tirador revisó su fusil antimaterial, ahora con solo 10 rondas. Habían dañado al sujeto agresivo no identificado, pero no lo habían destruido. La criatura estaba herida, pero también era más inteligente, y ahora desplegaba activamente tácticas de ocultamiento, mezclando su sistema biológico con la física ambiental de la montaña. La sensación de ser cazados había sido reemplazada por una certeza escalofriante. Estaban dentro de una jaula construida de tiempo y conflicto olvidado. La luz de la mañana trajo la esperada y temida transmisión. El comandante vio el mensaje encriptado parpadear en su pantalla de campo. Fuerza de tarea Cuervo. Estado de la operación. Abortada. Extracción programada T. -8 horas. Coordenadas adjuntas. Las coordenadas proporcionaron una señal de alerta inmediata. Colocaban el punto de extracción 300 yardas al sur de su ubicación actual, pero el mapa del terreno mostraba una alta probabilidad de un punto de estrangulamiento y baja visibilidad. Malas condiciones de zona de aterrizaje, totalmente contrarias al procedimiento estándar. ¿Por qué la desviación?, murmuró el observador, estudiando los datos del relieve del terreno.
Hay un campo despejado a media milla al norte. Fue intencional, concluyó el comandante, asegurando su equipo. Las coordenadas coincidían con un viejo camino de tala militar, visible solo en mapas obsoletos. El cuartel general los dirigía a un área específica. Eligieron seguir la orden. Desobedecer al cuartel general no era una opción, incluso cuando se enfrentaban a un adversario inteligente. Se movieron hacia el sur, utilizando el terreno empinado para cubrirse, manteniendo distancia entre ellos para evitar la capacidad conocida de la criatura para apuntar a la densidad. El movimiento fue lento. La pendiente sur se caracterizaba por una maleza pesada y llena de espinas. Aquí, el observador descubrió la segunda anomalía inquietante, una serie de pozos poco profundos, cuidadosamente disfrazados con agujas de pino. No trampas de caza, sino pequeñas trampas de mandíbula de metal, primitivas, claramente de hace décadas, y posicionadas bajas para apuntar a tobillos humanos. Esta área se utilizó como campo de entrenamiento con fuego real, dijo el comandante, reconociendo el diseño de los manuales de campo obsoletos. Era anterior a Vietnam, utilizada para entrenar unidades en contramedidas de guerra en la jungla. Rompieron a través de la última línea de matorrales y se encontraron en un claro circular cubierto de musgo. Una antigua plataforma de aterrizaje, apenas lo suficientemente ancha para un transporte utilitario mediano. Y en el centro, parcialmente tragado por hierbas altas, se encontraba la fuente de las viejas trampas, un camión de transporte militar oxidado, de color verde oliva. El camión era un vehículo utilitario antiguo y modificado que había estado fuera de servicio durante 40 años. En la puerta del lado del conductor, descolorida pero reconocible, había una insignia de cuervo estilizada, un parche de fuerza de tarea que el comandante sabía que había sido retirado oficialmente a fines de la década de 1970. Se acercaron con cautela. El vehículo estaba completamente quieto, los neumáticos desinflados y desintegrados, el vidrio desaparecido hace mucho tiempo. En la cabina, atado al asiento del conductor, había un esqueleto. Los restos llevaban los remanentes de un casco viejo y la misma tela verde oliva apolillada que habían encontrado cerca del sitio del impacto. La posición era antinatural. El esqueleto estaba erguido, las manos agarrando el volante, como si esperara a un pasajero que nunca llegó. En las manos esqueléticas, sostenido rígidamente por décadas de descomposición, había un auricular de radio de emisión del ejército. El comandante se acercó al esqueleto, sus sentidos en alerta máxima. No había residuos, ni signos de movimiento reciente. Esta muerte era antigua, no perturbada. Estaba esperando la extracción, dijo el observador en voz baja. Mire la condición del metal. Ha estado aquí desde antes de 1980. El comandante soltó cuidadosamente el auricular de radio del agarre esquelético. Era un modelo anticuado, diseñado para transmitir en frecuencias de muy alta frecuencia de banda estrecha, frecuencias que se les había dicho específicamente que evitaran debido a preocupaciones de seguridad. Hizo una pausa. Luego activó el interruptor de encendido. Los condensadores antiguos zumbaron y la luz del receptor parpadeó. El comandante marcó en el auricular su frecuencia operativa actual, el canal encriptado que habían usado para romper el silencio de radio horas antes. Estática. Luego, una voz. Era la de ellos. Fuerza de tarea Cuervo, actual. Tenemos 2 activos eliminados. Sujeto confirmado altamente agresivo, utilizando mimetismo. La transmisión era su informe grabado del capítulo 3, repetido con un eco mecánico y discordante, pero reproducido a un volumen creciente, que provocó un pico agudo de dolor a través de sus comunicaciones. Fue seguido por el chillido metálico del sujeto agresivo no identificado, amplificado y distorsionado. El esqueleto en la cabina no era una víctima, era el mecanismo de la trampa. La criatura había recopilado su firma de radio, transmitido la señal de socorro, y luego utilizado el aparato de décadas de antigüedad.
para crear un bucle de retroalimentación de pánico, atrayéndolos a la ubicación exacta donde había terminado la misión fallida anterior. «La radio», jadeó el observador, quitándose el auricular mientras el volumen se volvía intolerable. Amplificó nuestra llamada de socorro y nos atrajo. Sabía que responderíamos al protocolo de la ubicación. El comandante arrojó el antiguo auricular a las hierbas secas. El sonido de sus propias voces resonantes cesó abruptamente. «¡Nos movemos!», ordenó el comandante. «Las coordenadas están comprometidas. Rompemos hacia el norte, hacia la elevación visible más alta. Abandonamos el sistema». Pero cuando se volvieron para salir de la plataforma de aterrizaje, la niebla circundante, que había sido benigna momentos antes, se apretó repentinamente, la visibilidad cayendo a cero. La presión del aire cambió violentamente y fueron envueltos en una nube arremolinada de blanco. El sujeto agresivo no identificado sabía que estaban dejando la zona de muerte designada y los estaba obligando a regresar al bucle. Los 3 operadores restantes se movieron con una desesperación nacida de la comprensión de que cada uno de sus movimientos era conocido. Estaban atrapados dentro de un archivo meticulosamente mantenido de fracaso militar. El comandante se centró en el terreno elevado, una columna vertebral rocosa prominente que había identificado en el mapa topográfico obsoleto. Si pudieran ganar elevación, podrían liberarse del sistema de niebla localizado que el sujeto agresivo no identificado estaba manipulando. El camino era agonizantemente lento. El observador, usando un dispositivo portátil de baja potencia para escanear la hojarasca más adelante, encontró otra anomalía. Un pequeño fragmento de papel bien doblado, apenas del tamaño de una caja de cerillas, encajado debajo de una raíz. Era una sección de un mapa, dibujada en papel de baja calidad. La tinta desvanecida a marrón mostraba el claro, la línea de la cresta y el camino hacia la columna vertebral de roca. Pero garabateados en el margen, con una letra apresurada y frenética, estaban sus indicativos actuales, superpuestos en ubicaciones que estaban claramente marcadas por el cartógrafo hace décadas. «Esto es imposible», susurró el observador con voz temblorosa. «Este mapa rastrea nuestros movimientos hoy, pero las marcas son antiguas». El sujeto agresivo no identificado no solo los estaba observando, los estaba integrando en un patrón preexistente de catástrofe. El tirador, hasta ahora el epítome de la eficiencia fría y calculadora, comenzó a quebrarse. Sus ojos se movían nerviosamente entre los árboles. Había quitado el seguro de su arma varias veces, el clic metálico señalando su creciente inestabilidad. «Nos está siguiendo», insistió el tirador, su voz ligeramente más alta de lo habitual. «Lo escucho, no el eco. Escucho el roce de la mochila, la forma específica en que cambio mi peso sobre mi pie izquierdo. Es un mimetismo perfecto». «Tirador, regule su respiración», ordenó el comandante, manteniendo un ritmo constante y medido. «Quiere que rompa el patrón». «No puedo, está dentro de la frecuencia», argumentó el tirador. «Conoce la cadencia. Está esperando que me dé la vuelta». El anochecer llegó de nuevo, rápido y brutal en la densa cubierta de árboles. Habían hecho menos de 300 yardas de movimiento neto hacia la cresta. Se agacharon debajo de un saliente rocoso y poco profundo. El comandante colocó al tirador y al observador en flancos opuestos, maximizando su campo de fuego y minimizando la exposición entre sí. El ataque no llegó a través de la fuerza, sino a través del sonido. El chillido metálico del sujeto agresivo no identificado estaba ausente. En cambio, una voz, sorprendentemente clara y precisa, cortó la quietud. «Tirador. Confirme barrido perimetral 300 grados. Tirador. Acérquese para verificación de comunicaciones». Era la voz del observador, pero no las palabras del observador. Era la criatura usando el patrón de voz que había aprendido, intentando alejar al tirador de su posición. El tirador
Actuando sobre años de condicionamiento a un indicativo verbal, levantó la cabeza de golpe. Su paranoia, perfeccionada por el descubrimiento de los mapas y los pasos imitadores, explotó en una reacción instintiva. ¡Está en mi flanco!, rugió el tirador, abandonando su posición asegurada y girando hacia el sonido, nivelando su fusil de asalto. Disparó una ráfaga corta y controlada hacia las sombras parpadeantes, donde la voz parecía originarse. El arma escupió rondas trazadoras hacia la densa maleza. El comandante gritó una advertencia, pero fue demasiado tarde. La voz había atraído con éxito la respuesta, pero el sujeto agresivo no identificado había explotado la geometría apretada de la defensa del equipo. Un impacto repugnante y húmedo resonó. El observador, que se había estado moviendo bajo hacia la posición del tirador para confirmar el perfil de sonido, tropezó en la línea de fuego. El tirador dejó de disparar instantáneamente, el olor acre del propulsor quemado llenando el aire húmedo. El observador colapsó en silencio, su mochila especializada golpeando contra la roca. El comandante corrió hacia el observador, su mente ya calculando la imposibilidad de triaje en este escenario. El observador se había ido. Las rondas de alta velocidad habían sido implacables. El tirador se quedó congelado, con el fusil de asalto flojo en sus manos, mirando el cuerpo de su compañero de equipo. La criatura no había necesitado usar la fuerza. Había usado la vulnerabilidad central del sistema, la respuesta programada de un soldado altamente entrenado a una voz autorizada. «Usa nuestra propia estructura para destruirnos», articuló el comandante, con voz hueca. Miró al tirador, reconociendo el quiebre psicológico completo. El tirador era una baja, aunque su cuerpo estaba intacto. El comandante rescató los suministros restantes del observador, su botiquín médico y su comunicador personal. Miró el rastro de fluido espeso y oscuro en el suelo cubierto de musgo, brillante y obsceno a la tenue luz de las estrellas. «Nos separamos», le dijo el comandante al tirador, tomando la decisión al instante. «Voy al terreno elevado. Usted muévase hacia el oeste, mantenga el sigilo. Si escucha mi voz, asuma que es el objetivo. Ignore cualquier comando». El tirador simplemente asintió, con los ojos fijos en las sombras. No discutió. Se movió mecánicamente, fundiéndose en las sombras, un fantasma ya. El comandante estaba ahora solo. Aseguró su fusil y comenzó a moverse hacia el punto más alto del mapa topográfico, deshaciéndose de cualquier equipo no esencial. Se había despojado de su mochila pesada, su unidad de batería auxiliar, e incluso el casco de comunicaciones ahora inútil, prefiriendo la entrada cruda del bosque a la entrada corrupta de su red. Tenía dos objetivos: sobrevivir hasta la extracción ordenada y desmantelar el mecanismo de repetición de este sistema maldito. El protocolo era la trampa. La desviación era la única arma restante. El comandante se movió a través de la oscuridad, confiando completamente en la luz baja y filtrada de su óptica y la memoria muscular de su entrenamiento de navegación. Llevaba el fusil antimaterial, su arma de mano y un puñado de granadas de fragmentación y ruido. Sabía que el sujeto agresivo no identificado lo estaba rastreando. El silencio absoluto era evidencia suficiente. La criatura estaba siendo quirúrgica, dejando que el comandante eligiera su propia posición final. Llegó a la base de la columna vertebral de roca alta, una fortificación natural. Encontró una fisura en el granito, una depresión natural poco profunda que ofrecía una plataforma de disparo y protección contra el fuego lateral. Comenzó a excavar rápidamente el área, usando su pala de campo para crear un parapeto de tierra abajo. El fuerte olor metálico del suelo de la montaña se mezclaba con el olor fantasma del residuo sulfuroso de la criatura. Había pasado el pánico. El caos de las últimas 12 horas había sido reemplazado por un enfoque agudo y cortante. Pensó brevemente en los rostros de los hombres que había perdido, las bromas que compartieron en el campamento base, la camaradería casual. El recuerdo sirvió solo para agudizar su ventaja táctica.
Luchaba por el significado de su sacrificio, no por venganza. Usando lo último de su cuerda de trampa, el comandante estableció 3 trampas de advertencia rudimentarias. Ató la cuerda baja, conectándola a los pasadores de 3 granadas de ruido altamente sensibles, colocándolas a 20 pies en los vectores de aproximación más probables. Eran ruidosas, no letales, y diseñadas para forzar al sujeto agresivo no identificado a un momento de vacilación o revelar su punto de entrada a través del puro ruido. Se acomodó en la trinchera. La noche estaba fría. Se echó su capa térmica sobre los hombros, esperando. La espera era la parte más difícil de la disciplina. Después de 1 hora de quietud, el primer cable trampa se rompió. La granada de ruido detonó con un crack ensordecedor y agudo, resonando violentamente en las paredes de granito. El comandante se estremeció, pero mantuvo la posición, con los ojos fijos en el punto de destello. Fue un falso positivo, un mapache grande y asustado, moviéndose bajo. El comandante se permitió una respiración lenta y medida. Había incorporado el fallo en el sistema. El sujeto agresivo no identificado sabría que el ruido era inofensivo, pero también revelaría que el comandante estaba usando contramedidas analógicas. Se reenfocó, barriendo el área lentamente. Fue entonces cuando vio el movimiento. No fue el sonido del movimiento lo que lo alertó, sino la física visual del entorno. La niebla espesa a nivel del suelo, que había estado presionando fuertemente hacia su posición, ahora se movía contra la ligera brisa cuesta arriba, formando una pared definida y opaca. El sujeto agresivo no identificado utilizaba la niebla no solo para cobertura general, sino para ocultamiento visual dirigido y localizado. Llevó la óptica del fusil antimaterial a su ojo, mirando hacia la parte más gruesa de la nube en movimiento. El poder de la óptica cortó a través de la humedad, penetrando la condensación de bajo nivel. Vio la silueta. Era grande, encorvada baja, utilizando la niebla cambiante para disfrazar su altura exacta. Y era rápida. En los breves e intermitentes espacios en la niebla, el comandante calculó su velocidad. 30 yardas por segundo. Un desenfoque no humano, utilizando una combinación de propulsión y la densa maleza para mantener una velocidad imposible. El sujeto agresivo no identificado se estaba acercando. El comandante tomó una respiración final y tranquilizadora. Su entrenamiento militar dictaba que esperara el disparo más seguro, la mayor probabilidad de transferencia cinética. Pero el sistema le había fallado. Disparó en el momento en que vio una forma procesable, confiando en la pura potencia de fuego para compensar la velocidad. Quitó el seguro del fusil antimaterial. El silencio regresó, pesado y total, puntuado solo por el golpeteo en sus propios oídos, amplificado por la intensidad enfocada del momento. La criatura estaba a 10 yardas, indistinguible de las sombras, oculta completamente por la pared opaca de condensación que había orquestado. Tenía que forzar el enfrentamiento. Metió la mano en su cinturón y tiró del pasador de una granada de fragmentación. La arrojó ligeramente lejos de la supuesta posición del sujeto agresivo no identificado. El objetivo no era matarlo con la explosión, sino sacarlo de su patrón de movimiento controlado, forzarlo a un camino lineal. El chillido metálico y rechinante siguió a la explosión, confirmando su precisión. La criatura fue golpeada por metralla, pero viva, obligada a revelarse en el destello momentáneo de la explosión. El comandante estaba listo. La granada de fragmentación logró interrumpir el vector de sigilo del sujeto agresivo no identificado. La criatura irrumpió de la nube de niebla que se disipaba, ya no moviéndose con silencio calculado, sino impulsada por furia animal. No corría, se deslizaba, un desenfoque de extremidades oscuras y masivas y torso distorsionado, cubriendo las últimas 10 yardas en un instante. El comandante abrió fuego con el fusil antimaterial. No apuntó a la cabeza, que era demasiado pequeña y rápida. Apuntó al centro de la masa, enfocándose en el puro choque hidrostático necesario para detener el ímpetu hacia adelante de la criatura. ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!
El fusil retrocedió violentamente, levantando polvo y esparciendo hojas. El comandante vio al objetivo estremecerse en el segundo y tercer disparo. Los impactos produjeron un nuevo sonido, un golpe profundo y retumbante, seguido de un rugido gutural y primordial, que vibró a través de la roca y en la cavidad torácica del comandante. Era un infrasonido, sentido más que escuchado, diseñado para desorientar y paralizar. La criatura no se detuvo, se tambaleó, fluido negro llorando profusamente de su cavidad torácica, pero inmediatamente cambió su vector de ataque. Cayó al suelo, moviéndose en zigzags caóticos y bajos, haciendo imposible que la óptica de francotirador rastreara. El comandante sabía que tenía preciosos segundos antes de que la criatura alcanzara el borde de la trinchera. Dejó caer el fusil largo, agarrando el fusil de asalto colgado sobre su pecho. Movió el interruptor selector a automático completo. Mantuvo el fusil de asalto bajo, disparando ráfagas largas y continuas al suelo de donde provenía el sonido, sacrificando precisión por negación de área. Gastó munición sin pensar, creando una pared sólida e impenetrable de fuego y plomo, fragmentándose en la cara de la roca. El aire se llenó con el hedor agudo y metálico de cordita fresca y quemada, mezclado violentamente con el olor sulfuroso y caliente del tejido de la criatura. Un impacto pesado y repentino golpeó la pared de tierra al lado de su cabeza, esparciendo tierra y fragmentos de roca en su cara. El comandante se estremeció, saboreando tierra y miedo. Escuchó la respiración trabajosa y rasposa de la criatura a menos de 3 pies de distancia, protegida solo por la delgada pared de su trinchera improvisada. Vació el cargador en la tierra, directamente debajo del sonido de la respiración. Silencio. El gran gasto de munición había sido suficiente para forzar una retirada momentánea. El comandante cambió rápidamente el cargador, revisando su estado interno. Su respiración era trabajosa, su cuerpo temblaba por la descarga de adrenalina, pero su mente estaba clara. Miró por encima del borde de la trinchera. A 20 pies de distancia, la maleza estaba destrozada, la tierra chamuscada y el fluido negro y distintivo estaba acumulado en varias depresiones. La criatura se había ido, pero no se había retirado lejos. Desde los árboles circundantes comenzó un sonido. Chasquidos lentos y deliberados de ramas gruesas, moviéndose lateralmente. El sujeto agresivo no identificado se estaba alejando, haciéndose audible, tratando a propósito de sacar al comandante de su posición protegida. Se burlaba de él, tratando de atraerlo de nuevo al movimiento y a una nueva trampa. El comandante se negó a moverse. Mantuvo su posición, enfocándose en regular su respiración, forzando su ritmo cardíaco de regreso hacia 70. La criatura estaba herida, su capacidad de sigilo comprometida por la gravedad del daño, pero su inteligencia permanecía intacta. Sabía que no podía mantener la posición indefinidamente. El sujeto agresivo no identificado daría la vuelta o esperaría hasta que la fatiga y la deshidratación se instalaran. Necesitaba moverse, pero no en los términos de la criatura. Tenía que forzarla a un terreno que negara su ventaja de velocidad y sigilo. Recordó el mapa antiguo y la topografía. 200 yardas al este había un desfiladero estrecho y de lados empinados que conducía a una caída vertical y aguda de 50 pies. Un campo de exterminio si podía hacer que el sujeto agresivo no identificado se comprometiera. El comandante esperó hasta que los sonidos de chasquidos de ramas fueran lo suficientemente distantes, utilizando el propio intento de intimidación de la criatura como pantalla para su retirada. Usaría la última de sus herramientas explosivas para asegurarse de ser el cazador durante los próximos minutos. El objetivo ya no era la supervivencia para la extracción, sino la terminación del ciclo repetitivo. Tenía que eliminar al sujeto, incluso si le costaba la última de sus opciones. El comandante inició su retirada táctica. Tiró del pasador de una granada de humo químico, arrojándola hacia los sonidos del sujeto agresivo no identificado en retirada. El vapor espeso y blanco salió de inmediato, cubriendo el área que acababa de defender.
Usó la cobertura para moverse rápidamente hacia el este, deshaciéndose de su mochila pesada restante, ahora demasiado engorrosa, pero reteniendo las últimas piezas vitales de tecnología: el fusil de asalto, el fusil antimaterial y sus explosivos restantes. Su cuerpo gritaba de fatiga, pero la adrenalina mantenía un agarre apretado. Se movió bajo, navegando por el suelo denso hacia el desfiladero. El humo aún flotaba cuando se arriesgó a mirar hacia atrás. Lo que vio lo detuvo en seco. El sujeto agresivo, no identificado, estaba parado en el borde de la nube de humo, emergiendo de la cobertura. Las rondas del fusil antimaterial habían causado daños catastróficos. Grandes porciones de su piel y músculo subyacente estaban ennegrecidas y arrancadas, goteando la sustancia espesa y negra. Pero los impactos habían causado una metamorfosis aterradora. La criatura se paraba más alta, fácilmente 8 pies, su columna vertebral alargada y visiblemente segmentada, dándole una apariencia encorvada y poderosa, y en sus manos sostenía el trofeo. Era el fusil de asalto especializado que había pertenecido al explorador, el robado silenciosamente en la emboscada. El sujeto agresivo no identificado levantó el arma torpemente, su agarre luchando claramente con la carcasa del gatillo. Hizo un sonido extraño y rechinante, similar al chillido metálico pero modulado, como un resorte roto en un mecanismo de seguridad. «Está tratando de usar el arma», susurró el comandante para sí mismo. La comprensión amplificó la amenaza 10 veces. No solo estaba recolectando equipo, estaba aprendiendo implementación. El comandante se agachó cuando un proyectil pasó gritando junto a él. Fue un disparo incontrolado y salvaje, pero el sonido fue inconfundible, el crujido de alta velocidad de una ronda de fusil militar. El sujeto agresivo no identificado había logrado disparar el arma. Llegó al pasaje estrecho que conducía al desfiladero, un cuello de botella de 20 pies, flanqueado por caras de roca pura. Esta era su zona de muerte elegida. Trabajando con velocidad quirúrgica, el comandante sacó la última pieza restante de artillería letal. Una mina de fragmentación direccional, diseñada para disparar un patrón preformado de esferas de acero en un cono estrecho. Fijó la mina baja a la pared de roca, apuntando directamente al centro del cuello de botella, asegurándola con cinta y pequeñas cuñas de esquisto. Activó el detonador remoto y se retiró a un afloramiento de granito grueso 30 pies abajo del desfiladero, instalándose en una posición donde tenía línea de visión sobre la ubicación de la mina, pero estaría protegido de la onda de choque inmediata. Revisó su cronómetro montado en la muñeca. La extracción debía realizarse en menos de 1 hora, pero sabía que no llegaría a la zona objetivo. La misión era ahora un enfrentamiento terminal. Yacía inmóvil, presionando su mejilla contra la piedra fría y áspera. Escuchó a la criatura moverse, todavía forzando el ruido, los chasquidos deliberados de las ramas. Se acercaba a la trampa. El miedo se había resuelto en una claridad helada. Ya no era un soldado obedeciendo un protocolo. Era una máquina de consecuencias, dedicada a terminar el bucle. Se centró en el punto de entrada estrecho, esperando que la sombra llenara el espacio. Tenía que ser paciente, permitir que el sujeto agresivo no identificado se comprometiera por completo con el pasaje antes de la detonación. El silencio regresó, completo y agonizante. La criatura había detenido su intimidación audible. Utilizaba el sigilo nuevamente, sabiendo que estaba cerca de la fuente del ruido. El comandante esperó, contando segundos que se sentían como minutos. Entonces, desde la dirección de la mina, un sonido. No era la criatura, era un sonido perfectamente replicado de su propia bota pesada raspando sobre granito, el sonido que había hecho cuando posicionó la mina. Un sonido diseñado para hacerlo mirar hacia otro lado, para romper su concentración. Un ataque psicológico final y sofisticado. El comandante lo ignoró, bloqueando su mirada en el cuello de botella. Mantuvo la disciplina. La criatura estaba comprometida. La imitación de sonido falló. El enfoque del comandante permaneció bloqueado en el desfiladero estrecho.
Esperó a que la sombra llenara el pasaje. El sujeto agresivo no identificado, incapaz de medir la posición exacta de su objetivo, finalmente sucumbió a su instinto depredador. Irrumpió en el cuello de botella, moviéndose bajo, todavía aferrando el fusil de asalto capturado. El pulgar del comandante se estrelló contra el detonador. La mina direccional explotó con una violencia asombrosa. La explosión fue enfocada, una onda expansiva masiva y contundente, seguida por el impacto concentrado y de alta velocidad de fragmentos de acero, impactando roca y carne. El ruido reverberó a través del desfiladero, ensordeciendo momentáneamente al comandante, incluso detrás de la barrera de granito. La nube de polvo era densa, acre con el olor a explosivos de alta potencia y tierra pulverizada. El comandante esperó 30 segundos, ciclando el cerrojo de su fusil antimaterial. Se movió hacia el sitio de la explosión, bajo y rápido, con el fusil listo para un disparo de seguimiento. La escena era devastadora. Las paredes de roca estaban picadas y marcadas por el patrón de fragmentos. En el suelo yacía una masa arruinada de tejido muscular, ennegrecida y humeante, en el aire fresco de la mañana. La criatura había terminado. El comandante se acercó con cautela, usando la culata de su fusil para sondear los restos. Estaba buscando una confirmación absoluta, el corazón biológico de la entidad que los había acechado. En medio de la carne arruinada, encontró los restos de material de uniforme grueso y viejo. Estaba destrozado, pero en una pieza grande e intacta de lo que parecía una túnica. La insignia de la Fuerza de Tarea Cuervo era claramente visible. La versión retirada hace 40 años. Entonces, la confirmación final y aterradora. Encontró la cabeza. Estaba distorsionada, parcialmente enterrada y quemada de negro por la explosión a corta distancia, pero la integridad estructural permanecía. Limpió los escombros con dedos temblorosos. El rostro era humano, o lo había sido alguna vez, pero el tiempo, la mutación y la adaptación ambiental habían estirado y alargado los rasgos, torciendo la estructura ósea en esa silueta alargada. La comprensión más escalofriante, embargo, fue la edad. El rostro, aunque grotesco, era reconocible. Era su propio rostro, marcado por décadas de desgaste, marcado por el fracaso ambiental que lo había deformado. El sujeto agresivo, no identificado, no era un monstruo. Era él, el comandante, o en lo que se había convertido, años después de que la misión fuera designada como perdida. Había estado cazando a su propio futuro corrupto y desesperado. En la mano masiva y marchita de la criatura, fusionada alrededor del agarre del fusil capturado, había una pieza de metal oxidado, la etiqueta de identificación que había visto días atrás. El número era crudo: 47. El comandante miró su propio equipo. Su etiqueta de identificación de emisión actual todavía estaba sujeta a su chaleco táctico. Entendió el bucle, las coordenadas, el mimetismo, los vehículos viejos. Él era quien había sobrevivido a la misión en el pasado, el que se había corrompido por el entorno y se había vuelto loco por los protocolos repetitivos, el que había eliminado a sus equipos más jóvenes durante décadas, con la esperanza de terminar el ciclo recolectando su propio equipo y evitando que su yo pasado cometiera el mismo error. Rápidamente agarró su propia etiqueta, la nueva y brillante, y la arrancó de su chaleco, escondiéndola profundamente en una bolsa en su cinturón. La lógica fue inmediata. Si la existencia de la criatura dependía de recolectar la etiqueta del futuro comandante, entonces romper la secuencia era su única oportunidad. Había terminado su propio camino, 40 años antes de tiempo. Un sonido distante, el zumbido constante y mecánico de rotores pesados, comenzó a penetrar el silencio. El vehículo de extracción, finalmente, a tiempo, dirigiéndose hacia las coordenadas designadas y ahora comprometidas. El comandante luchó por ponerse de pie, magullado, ensordecido y cubierto de residuos negros. Había terminado al sujeto agresivo no identificado.
pero había eliminado su propia existencia en el proceso. Tenía que llegar a ese transporte. Tenía que escapar del bosque antes de que el bucle se reiniciara por completo. El helicóptero, un pájaro de transporte fuertemente blindado, descendió rápidamente en el claro cerca del desfiladero. La tripulación era totalmente táctica, visores bajados, armas listas, pero solo vieron a un sobreviviente. Una figura emergiendo del humo, tropezando, su uniforme rasgado, cubierto de residuos negros y cáusticos. La tripulación aseguró el área de inmediato y conectó el cable del cabrestante. El comandante fue subido a la cabina, colapsando sobre el piso de aluminio frío. El médico de vuelo corrió hacia él, comenzando una evaluación rápida. El comandante ignoró las preguntas frenéticas del médico, con los ojos muy abiertos y vacíos. Se aferró con fuerza a su fusil antimaterial, su culata lisa y metálica fría bajo sus dedos quemados, grabado sutilmente en la culata sintética, visible solo cuando la luz la golpeaba correctamente. Estaba el número de serie de la unidad, terminando en los dígitos 47. Estaba en shock, su mente bloqueada en los eventos en el desfiladero. En la cabina delantera, el operador de helicóptero, ejecutando la gestión de vuelo y las comunicaciones, revisó los datos de telemetría transmitidos por la Fuerza de Tarea Cuervo en los últimos 2 días. «Comandante, necesitamos un informe de situación verbal», gritó el operador sobre el ruido del motor, pero el comandante no respondió. El operador volvió a centrar su atención en los registros de datos. Las coordenadas utilizadas por el equipo en las horas iniciales estaban limpias, pero las ubicaciones donde el equipo había informado contacto, activos perdidos, y donde el comandante había iniciado su enfrentamiento final, todas se alineaban perfectamente con referencias de cuadrícula etiquetadas como zonas de entrenamiento inactivas de registros de misión históricos. Hizo referencias cruzadas de las frecuencias. Las llamadas que había hecho el comandante, particularmente la señal de socorro, coincidían perfectamente con un informe de incidente de mediados de la década de 1990, archivado bajo reconocimiento encubierto. Pérdida de señal. El operador encontró el manifiesto histórico de la unidad. Fuerza de Tarea Cuervo. Despliegue designado de 1995. 4 nombres. Habían usado exactamente los mismos indicativos: explorador, observador, tirador y comandante, y habían desaparecido en el mismo sector de las montañas humeantes bajo el pretexto de colapsos de puentes. Una frialdad profunda invadió al operador. Miró la culata del fusil destrozado, el número pequeño y casi invisible 47. «Señor», dijo el médico nerviosamente, señalando al comandante, «creo que se está volviendo catatónico. Sus signos vitales son erráticos». El comandante abrió repentinamente los ojos, giró la cabeza lentamente, enfocando su mirada vacía en el operador, que todavía miraba los datos históricos. Los labios del comandante se movieron secos y agrietados, intentando vocalizar la verdad que los datos ahora confirmaban. Su voz era un rasbido, apenas audible bajo el rugido de los motores. «Nosotros nunca nos fuimos». El operador miró el informe de pérdida histórica de 1995. La misión se registró como una pérdida total, sin recuperación posible. 4 soldados clasificados como desaparecidos en acción. El helicóptero se elevó, volando a través de las nubes bajas que cubrían la sección maldita del Parque Nacional. El operador sabía que las coordenadas para su extracción actual, las que los habían arrastrado al bucle, eran los puntos exactos registrados por el equipo de 1995 para su propia extracción abortada. El sistema no estaba funcionando mal. Se estaba autocorrigiendo perpetuamente, atrayendo nuevos activos al fracaso histórico. El operador miró al comandante pálido y traumatizado, aferrándose al fusil marcado con el 47. Se dio cuenta de que el comandante acababa de sobrevivir a una paradoja temporal localizada, confirmando el fracaso que el cuartel general había estado encubriendo sistemáticamente durante décadas. A medida que el helicóptero cruzaba la línea estatal,
dejando atrás la atmósfera densa y brumosa. El operador cerró el archivo histórico. Sabía que el informe formal estaría fuertemente saneado. Recuperarían los cuerpos del observador y del explorador. Clasificarían al sujeto agresivo no identificado como un ataque animal desconocido y suprimirían los registros de radio. Pero las palabras finales y desesperadas del comandante resonaron en la cabina de aluminio. Nosotros nunca nos fuimos. El operador se dio cuenta de que el fracaso de 1995 había creado un centinela, una iteración deformada de un soldado altamente disciplinado, atrapado en un bucle causal localizado, esperando a que llegara el próximo despliegue de la Fuerza de Tarea Cuervo, armado con el conocimiento de sus propios protocolos. El viaje de regreso fue un borrón de atención médica y silencio impuesto. El comandante estaba fuertemente sedado, su cuerpo cerca del colapso total. Su conciencia parpadeaba, a la deriva entre el hedor acre del azufre y el olor estéril y mecánico de la cabina del avión. Sabía que había roto el ciclo. Había eliminado al sujeto agresivo no identificado, destruido la cosa que lo cazaba y asegurado que el futuro, su yo mayor y atormentado, no pudiera reclamar su presente. El precio fue el agotamiento mental y físico total. Cerró los ojos, dando la bienvenida a la oscuridad y la quietud artificial del sedante. Entonces, a través del pesado zumbido de los motores, una voz familiar y nítida cortó el silencio. No era el médico, ni el piloto. Era una frecuencia de comunicación que conocía íntimamente. El canal encriptado de la Fuerza de Tarea Cuervo, canalizado débilmente en la esquina del auricular no utilizado, que todavía colgaba cerca de su asiento. Una voz militar, aguda y profesional, informó: «Líder de vuelo, el objeto está activo de nuevo. Las coordenadas confirman una alta probabilidad de enfrentamiento con sujeto agresivo. La Fuerza de Tarea Cuervo se está preparando para una inserción inmediata de bajo nivel». Los ojos del comandante se abrieron de golpe. La sedación se evaporó instantáneamente, reemplazada por una claridad abrasadora. Estaba sentado erguido, atado a un asiento de pasajero en la cabina de popa de un helicóptero diferente, un modelo más nuevo, el interior ligeramente más impecable, las luces menos amarillentas. Miró su uniforme. Estaba limpio, recién lavado, y la insignia de rango en su hombro se sentía más pesada, sutilmente diferente. Llevaba un uniforme de utilidad con parches que no había visto en años. A su lado, un hombre joven, de ojos agudos y bien afeitado, estaba sentado revisando meticulosamente el flujo de energía en su pantalla táctica. El joven llevaba un parche de designación de campo que el comandante no reconoció. Equipo de Búsqueda 2004. ¿Está despierto, comandante?, preguntó el joven operador, con la preocupación grabada en su rostro. Estamos a 5 minutos de la zona de lanzamiento. Parecía haberse quedado dormido. Los cambios de elevación siempre golpean fuerte a los veteranos. El comandante se miró las manos. Eran más gruesas, ligeramente nudosas en los nudillos, la piel profundamente bronceada y cruzada con cicatrices viejas y tenues. Se dio cuenta de que el peso sobre sus hombros no era trauma, era edad. Había sobrevivido a la extracción, pero había sobrevivido hacia la siguiente fase del bucle. Era el comandante del equipo de búsqueda, encargado de insertar un nuevo escuadrón de 4 hombres en los bosques para buscar los activos perdidos en 1995. 2001 y ahora 2004. Miró hacia abajo al fusil que descansaba entre sus pies. Era su arma antimaterial, limpia y mantenida, pero el número familiar todavía era visible en la culata sintética. 47. «Estoy bien, hijo», raspó el comandante, su voz más áspera de lo que recordaba. Sintió el inmenso y aterrador peso de la memoria institucional asentarse sobre él. Él era el sobreviviente, ascendido, retenido por su experiencia, y ahora, años después, era el que enviaba a la siguiente generación a la misma trampa que casi había eliminado. Miró por la rampa trasera. Debajo de ellos, el dosel familiar y ondulado de las grandes montañas humeantes
Estaba envuelto en la habitual niebla espesa y antinatural. Olió la tierra húmeda y el aroma fantasma de azufre y descomposición. El joven operador a su lado aseguró su casco y revisó su propio fusil de asalto. El equipo Cuervo ya está en tierra, señor. Se desplegaron hace 30 minutos. Vamos a entrar para observar el perímetro secundario. El joven estaba nervioso, adhiriéndose a cada regla y protocolo. Era un activo perfecto y fresco. El comandante sabía lo que estaba haciendo el equipo Cuervo. Estaban configurando su perímetro, estableciendo silencio de radio, revisando sus coordenadas del sistema de posicionamiento global, las coordenadas que eventualmente fallarían y los llevarían a la antigua plataforma de aterrizaje. Sabía que el explorador de ese equipo saldría de la red en las próximas horas. Cerró la mano alrededor del agarre de su pesado fusil. No había roto el ciclo, solo había asegurado que el ciclo continuara y que él estaría allí para enviar a los equipos, o, si se quedaba demasiado tiempo, para convertirse en el señuelo. El helicóptero se inclinó bruscamente, cayendo bajo sobre la línea de árboles. El comandante sintió la presión familiar del descenso. Se había convertido en el centinela, atado al fracaso de la misión, ciclando para siempre entre el cazador y la presa. Mañana por la noche, en la densa y silenciosa penumbra, sabía que su yo más joven y disciplinado estaría esperando en la línea de la cresta, listo para luchar contra la aterradora silueta de 8 pies en la que él se estaba convirtiendo lenta e inevitablemente. Él era la guardia eterna.